Bueno, entonces, buenos días y bienvenidos a todos a este curso de electrodinámica, ahora, ¿no? Antes de K1, en el cual el día de hoy nosotros vamos a ver cómo vamos a llevar el curso, de qué consiste el curso y, bueno, y vamos a de una vez empezar con la primera parte, ¿no? Básicamente, el curso se va a llevar a cabo, ¿sí? El curso se va a llevar a cabo, digamos, en una forma invertida, en la cual ustedes van a tener que trabajar un poco independientemente en su casa y complementamos con lo que hagamos en clase. En ese sentido, por ejemplo, la evaluación va a ser sobre todo de su trabajo continuo que hagan, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ustedes van a tener una evaluación formativa. Sí, entonces la evaluación formativa naturalmente es todo el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Tanto con los trabajos en clase, sí, los trabajos en casa y su actuación, ¿no? De manera general, ¿ya? Entonces, todo eso sumará más o menos un 30%. Otra parte importante va a ser la elaboración de un proyecto, ¿sí? En la cual ustedes van a trabajar en un tema relacionado en el cual, ¿no es cierto?, se pueda ocupar algunas cosas de lo que se va a aprender aquí en electrodinámica y van a tener como presentación un video y una parte escrita, un resumen escrito, digamos, ¿no? Eso tendrá un valor del 35% y una evaluación sumativa, ¿sí? Entonces, la evaluación sumativa sería la evaluación semestral, ¿no? Entonces, esta evaluación semestral vamos a ver cómo le hacemos, sí, pero básicamente sería al final del primer bimestre y al final del segundo bimestre, ¿no? Eso también tendrá un 35%, aunque estas dos podrían variar, ¿no? Podría ser que la formativa valga el 35% y la sumativa solamente valga el 30%, ¿ya? Eh, Eso, ¿no? Por otro lado, nosotros vamos a ver bueno, por ejemplo, los libros que vamos a utilizar como referencia, más o menos el nivel al cual ustedes deberían apuntar, digamos, de conocimiento es de manera general este libro, ¿no? Que es la introducción a la electrodinámica de Griffiths. Sí, ese es el nivel estándar, digamos, en el cual deberíamos cumplir este curso, ¿no? Otra referencia que va a ser fundamental para nuestro curso es el libro de Sambil, que es la electrodinámica moderna. Sin embargo, este libro tiene un poquito más nivel que el de Griffiths. Sí, entonces estos dos libros vamos a ir ocupando independientemente, ¿no? Sí. Como referencias complementarias, bueno, existe cualquier libro de electrodinámica de manera general. eh, y aquí he puesto estos tres, ¿no? Sobre todo este último sería interesante porque es un libro bastante o que se relaciona bastante con lo que ahora se llama complementos de electrodinámica, sí, donde ya ustedes van a ver a futuro, ¿no es cierto? Lo que es la electrodinámica desde el punto de vista lagrangiano, desde un punto de vista eh, de un principio, ¿sí? Del cual se puede sacar todas las ecuaciones de la electrodinámica, ¿ya? Entonces nuestros dos libros fundamentales van a ser estos dos que están aquí, ¿no? De todas formas, se han sacado algunas lecturas de diferentes libros y todo eso ustedes lo van a poder encontrar en el aula virtual. Entonces, parte de su trabajo será revisar, ¿no? Revisar constantemente el contenido del aula virtual. Y como nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Un aula invertida, sí, o vamos a hacer un aula invertida, ustedes deberían trabajar de un modo, digamos, diferente, ¿no? No pueden llegar a clases sin haber visto los videos o haber leído, ¿no es cierto?, alguna lectura que
de asignada. Entonces, cuando ustedes entran al aula virtual, ustedes van a ver una parte que dice el trabajo antes de clase. Sí, y ese tiene que ser obligatorio, ¿no? Porque yo en clase no voy a repetir eso. Sí, ahí va a estar la mayor parte, un resumen muy corto de la teoría. Sí, y en clase lo que vamos a hacer es dos cosas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver una discusión de lo que ustedes ya han leído o han visto en los videos que ustedes van a revisar independientemente previo a venir a clase. Entonces, si no revisan estos videos, mal van a poder discutir o entender lo que vamos a hacer en clase. Entonces, para que tengan éxito durante el curso, es muy importante que ustedes hagan este trabajo, ¿no? Los videos he tratado, bueno, son los mismos videos que se estaban utilizando el semestre anterior, ¿sí? Hay algunos videos que me falta complementar, pero digamos, eh, los videos tienen el contenido mínimo necesario para que ustedes puedan entender, ¿sí? Lo que vamos a hacer en clase. Usualmente los videos, como son videos de máximo 10 minutos, sí, son videos en los cuales el resumen a veces no alcanza, por ejemplo, para hacer alguna demostración, sí, o alguna discusión tan profunda. Entonces, las discusiones las vamos a llevar en clase, ¿no? Pero estas discusiones no son una repetición de lo que ustedes van a ver en el video, sí, o las discusiones que hagamos en clase mientras resolvemos los ejercicios, en donde yo voy discutiendo, voy resolviendo los ejercicios y voy contrastando con lo que ustedes vieron en los videos. Sí, entonces es muy importante el ejercicio que ustedes hacen previo a clase, ¿no? Entonces eso, y el ver un video, sí, no lo vean como ir a ver una película en el cine, sí, sino que traten de tomar notas si es necesario, vuelvan a ver el video, sí, por eso son extremadamente cortos, y si algo no queda claro, lean, no hay en cada tema hay diferentes lecturas que son bastante complementarias a lo que a lo que yo hablo, digamos, en los videos, ¿no? En los videos previos, ¿ok? Usualmente después de clase, usualmente después de clase, eh, yo mando diferentes cosas, ¿no? Puede ser o cuestionarios o ejercicios, sí, o lecturas, aunque eso es menos común, ¿no? Donde ustedes deben trabajar y para esto hay un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, usualmente son 7 días, bueno, usualmente son 5 días, más bien dicho, ¿no? Entonces son 5 días para que ustedes puedan subir el deber al aula virtual. Entonces, algunos deberes serán, por ejemplo, en grupo, otros deberes serán individuales, ¿no? Sí, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, entonces revisemos de manera general el curso, ¿no? El curso se lo ha dividido en 4 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con la parte electrostática todavía, ¿no? Entonces, en este capítulo lo que nosotros vamos a ver es problemas de frontera en electrostática. Sí, entonces un problema de frontera en electrostática, por ejemplo, es un problema en el cual ustedes a priori no conocen la distribución de la densidad de carga. Porque si ustedes ya conocerían la densidad de carga, ustedes tienen ya la ley de Coulomb y con eso podrían calcular el campo eléctrico, por ejemplo. Sí, pero si ustedes, por ejemplo, en un problema típico de frontera, ¿no? Ustedes van a conocer, por ejemplo, alguna condición en la frontera. Imaginémonos que ustedes van a conocer el potencial. Entonces, si ustedes, por ejemplo, conocen el potencial en la frontera, no conocen la distribución de carga y por lo tanto no pueden aplicar la ley de Coulomb. Y entonces aquí hay métodos especiales en electrostática que se utilizan para resolver estos problemas que se conocen de frontera. Sí, entonces los problemas de frontera involucran básicamente dos ecuaciones, ¿no? Que ustedes imaginan y han de haber visto en
ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Sí, o no sé cómo se llama el curso exactamente, pero básicamente ustedes han de haber visto dos tipos de ecuaciones, ¿no? La una que se llama la ecuación de Laplace y la otra que se llama la ecuación de Poisson. Sí, entonces estas dos ecuaciones son las dos ecuaciones que se relacionan para resolver los problemas de frontera en electrostática. Y hay una matemática exactamente igual para los problemas de frontera en magnetostática. Sí, entonces ese sería el primer capítulo, ¿no? Entonces en este capítulo lo que nosotros vamos a iniciar, sí, es con una discusión de la parte matemática, que es lo que vamos a hacer ahora y posiblemente un poquito de la clase siguiente, y vamos a ver lo que son también las ecuaciones de Maxwell, de manera general, ¿no? Y de ahí vamos de las ecuaciones de Maxwell generales, vamos a llegar a las ecuaciones de Maxwell para la electrostática. Sí, y de allí vamos a plantearnos, ¿cierto? Nuestros problemas en función no de los campos electromagnéticos, sino en función de los potenciales y vamos a llegar a la ecuación de Poisson. Sí, y ahí vamos a llegar a establecer lo que se llama las condiciones de frontera. Este será el primer capítulo, ¿no? El segundo capítulo ya entramos, bueno, a partir del segundo capítulo ya ingresamos directamente con lo que son la electrodinámica. Es decir, ¿no es cierto? Todos estos capítulos de acá abajo son, vamos a trabajar con campos variables en el tiempo. Sí, y el curso, si ustedes revisan, por ejemplo, el curso de electrodinámica del semestre anterior, es muy diferente, ¿no? Porque en el curso anterior teníamos una discusión completa de lo que es electrostática y magnetostática, sí, luego un tema que era de manera general campos cuasi estáticos o cuasi estacionarios, y al final veíamos todas estas cosas, ¿no? Entonces en este semestre, bueno, se supone que ya estamos en la nueva malla, ya no estamos en una transición, y es un poquito diferente de lo que fue el semestre anterior, ¿no? Entonces aquí, como ustedes ven, no hay nada de ni electrostática ni magnetostática. Entonces yo asumo que eso ustedes ya conocen bastante bien, ya aprendieron bastante bien en electromagnetismo. Y partimos, ¿no? A excepción del capítulo 1, que es un problema electrostático que no se revisa en electromagnetismo. A partir del capítulo 2 ya vamos directamente con lo que son las ecuaciones del campo electromagnético, campos variables en el tiempo. Y lo primero que vamos a ver son leyes de conservación. Entonces, a partir de las ecuaciones de Maxwell, nosotros podemos construir todas, bueno, a partir de las ecuaciones de Maxwell y la fuerza de Lorentz, ¿sí? Podemos construir nosotros las diferentes leyes de conservación. Y vamos a ver que, por ejemplo, directamente que de las ecuaciones de Maxwell, que vamos a ver acá, podemos deducir una propiedad importante que es la conservación de la carga. Asimismo, ¿no es cierto? Mezclando las ecuaciones de Maxwell con la fuerza de Lorentz que determina la interacción de la materia con los campos electromagnéticos, podemos deducir la conservación de la energía y de manera general del momento. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer en el vacío y también en medios sencillos, ¿no? En medios lineales. Entonces, todo esto nos dará una visión general de las cualidades de los campos electromagnéticos. Sí. Por otro lado, el siguiente tema lo que vamos a ver son las ondas electromagnéticas y este será un tema complementario a lo que ustedes están viendo en óptica. ¿Ya? Y aquí veremos, por ejemplo, lo que son diferente tipo, ¿no? Bueno, desde un punto de vista de las ecuaciones de Maxwell, desde aquí nosotros vamos a partir y construir las diferentes ondas electromagnéticas, tanto en el vacío como en medios. Sí, y vamos a ver la interacción con la materia y vamos a ver dos tipos de fenómenos, ¿no? Un fenómeno va a ser un fenómeno, digamos, de frontera, en el cual podemos determinar dos tipos de interacción, ¿no es cierto? El uno que tiene que ver con lo que es la reflexión y el otro que tiene que ver con lo que es la refracción. Esta sería la primera parte que tiene bastante similitud con lo que ustedes verán o estarán viendo o habrán visto en óptica, ¿no? La segunda parte sigue siendo interacción con la materia, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo es que al interaccionar con la materia, ¿no es cierto? Y la materia al tener cargas electromagnéticas, sí,
cargas eléctricas, perdón, al tener cargas pueden absorber justamente estas cualidades del campo, es decir, pueden absorber la energía y el momento del campo electromagnético. Y entonces van a suceder dos fenómenos, ¿no? Uno que se llama la dispersión y otro que se llama la absorción de las ondas electromagnéticas. Y eso nos va a dar un modelo clásico, sencillo, de lo que se conoce de, de, la, de lo que de manera general, ¿no es cierto?, estaríamos hablando del índice de refracción y su dependencia en la frecuencia. ¿Ya? Y conjuntamente con eso vienen unas relaciones importantes que se llaman las relaciones de causalidad. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que las ondas electromagnéticas son la causa, ¿no es cierto?, y eso debe tener un efecto en el medio y el efecto debe ser obviamente posterior a la causa, ¿no? No puede ser un efecto que ocurra antes de la causa, ¿sí? Y esas relaciones, bueno, van a ser importantes para determinar ciertas cualidades, ¿no? Una aplicación, por ejemplo, importante de las relaciones de causalidad viene en una medición que se hace de manera general en materiales, ¿no? En ciencia de materiales, que se llama la impedancia del medio, donde se puede determinar el potencial, el índice de refracción complejo de los materiales. Sí, es decir, justamente lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Los fenómenos que serían de dispersión y absorción, ¿ya? Y ese, de hecho, es un tema interesante para un proyecto del primero o del segundo bimestre. Sí. Por último, vamos a ver un tema importante que son los potenciales electromagnéticos, donde vamos a plantear las ecuaciones de Maxwell, pero no desde un punto de vista de campos electromagnéticos, sino de potenciales electromagnéticos, ¿ya? Y vamos a ver las cualidades que tienen los potenciales electromagnéticos variables en el tiempo, sí, y su relación naturalmente con la materia a través de la fuerza de Lorentz, ¿ya? Y aquí vamos a poder construir las ecuaciones de Lagrange y Hamilton para plantear la interacción de una carga con un campo electromagnético a partir de un hamiltoniano. Y esto va a ser muy importante porque esto es lo que ustedes van a ocupar, por ejemplo, en mecánica cuántica. Cuando se plantee la ecuación de Schrödinger, realmente se lo hace a partir del hamiltoniano clásico, ¿ya? Y entonces aquí, ¿no es cierto?, ustedes van a ver una cualidad importante que es el momento del campo electromagnético, ¿sí?, que es lo que tenemos acá, escrito en función no del campo electromagnético, sino de los potenciales electromagnéticos, ¿ya? Y esta ecuación ustedes van a generalizar en complementos de electrodinámica, ¿no es cierto? La ecuación de Hamilton la van a generalizar, pero no trabajando con cantidades en el espacio, ¿no es cierto? Sino van a trabajar con cuadrivectores en el espacio-tiempo y que va a ser una generalización de la ecuación de Hamilton que van a ver acá y van a ver otros términos importantes del hamiltoniano que yo no los voy a ver, ¿no es cierto? Porque tiene que ver más con la teoría del campo electromagnético, sí, una teoría de campos clásica más que una electrodinámica, ¿ya? Entonces, estos primeros temas van a ser muy importantes para cuántica, sí, y para complementos de electrodinámica. Los siguientes temas, sí, a partir de transformaciones de Gauge, sí, básicamente tienen que ver con la forma de las ecuaciones de Maxwell escrita en función de los potenciales electromagnéticos. Y aquí, en esta segunda parte, lo que nosotros vamos a ver es la solución de las ecuaciones de Maxwell, básicamente. Sí, y esto nos va a dar origen a lo que se llama los potenciales retardados. Es decir, ¿no es cierto? Si yo genero, por ejemplo, si yo tengo una carga en una cierta posición del espacio, ¿no es cierto? Y esta carga, por ejemplo, cambia su distribución, la carga que podemos imaginarnos que está aquí, por ejemplo, donde está el punto rojo, como cambia su distribución, tiene que enviar la información de ese cambio a través del espacio.
Y eso lo hace utilizando las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo estoy generando un cambio de la distribución de carga en esta zona, por ejemplo, en una zona que esté muy lejos, la información va a llegar más tarde, porque la información va a viajar a la velocidad de la luz, en el vacío, por ejemplo. Y entonces, aquí, por ejemplo, va a llegar un potencial más tarde, ¿no es cierto? Eso quiere decir, la información de que el potencial cambió aquí, obviamente va a llegar más tarde, ¿sí? Y eso se llama un potencial retardado. Y es más o menos como la voz, ¿no es cierto? Si es que yo estoy hablando a cierto tiempo, debido al tiempo que demora en ir la transmisión desde que yo emito la voz hasta que llega donde están ustedes, hay un cierto retardo. Algo parecido, ¿no es cierto? Eso se llama los potenciales retardados. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer nosotros una expansión multipolar, ¿sí? Y vamos a encontrar lo que se llama los potenciales de radiación. Aquí vamos a trabajar con unos términos sencillos que va a ser la radiación dipolar eléctrica y posiblemente algo de la cuadrupolar eléctrica y dipolar magnética, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer de manera general en medio continuo. Eso quiere decir en una distribución de carga volumétrica, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos algo semejante, pero para cargas puntuales, lo que nosotros podemos construir son los potenciales de Lennard-Dicker, ¿sí? Y eso entonces es algo parecido a lo que son los potenciales retardados, pero para cargas puntuales. E idénticamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos llegar a lo que son la radiación de cargas puntuales, y aquí exclusivamente vamos a trabajar con cargas puntuales no relativistas. En complementos de electrodinámica ustedes van a volver a repetir lo que es la radiación, pero desde un punto de vista más general, ¿sí? Y van a ver, por ejemplo, la radiación de cargas puntuales relativistas y posiblemente, como un ejemplo, ustedes vean la radiación de sincrotrón, que se llama, sí, que tiene aplicaciones en ciencia y tecnología bastante importantes. Entonces, este sería un resumen del curso, ¿no? Y nosotros vamos a estar haciendo la construcción del curso a partir de esto, de las ecuaciones de Maxwell, ya sea en función de campos electromagnéticos o potenciales electromagnéticos. Eso quiere decir que al final del curso ustedes deben dominar lo que son las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría saber es, se supone, ¿no es cierto?, de lo que yo conversé con Esteban, ustedes sí llegaron a formar, digamos, desde un punto de vista fenomenológico, las ecuaciones de Maxwell. Entonces, mi pregunta es exactamente, ¿qué tan bien ustedes pueden describir físicamente las ecuaciones de Maxwell? No matemáticamente, no me interesa saber que la divergencia del campo eléctrico depende directamente de la densidad de carga, no eso, sino el sentido físico de cada una de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué tan bien ustedes consideran que lo manejan? Quisiera oír a varios de ustedes. ¿Alguien? A ver, vamos a empezar entonces. Señor Cristian Díaz, cuénteme, ¿qué tan bien usted podría describir las ecuaciones de Maxwell desde un punto de vista físico? Buenos días, profe. Yo le podría decir que las puedo describir mejor matemáticamente, físicamente no del todo bien. Ya. Y algo ¿con qué podría decir que se relacionan las ecuaciones, Maxwell? ¿Algún tip por ahí? Eh, pues se relacionan con la ecuación de la
que forma la luz, la ecuación de onda de la luz. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Algo más, Cristian? No, profe. Bueno, señor Jair, Jair Rocha, cuénteme usted, ¿qué podría decir? ¿Qué puede decir de las ecuaciones de Maxwell? Buenos días, profe. O sea, yo diría que sí comprendo físicamente un poco bien lo que respecta. Debería repasar un poco, pero sí, que físicamente sí podría A ver, ¿cómo decir que describiría entiendo. entonces físicamente la primera ecuación de Maxwell, ¿no? La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga, ¿no? Y alguna constante por ahí. ¿Qué significa Ya. físicamente esa ecuación? Esa ecuación significaba los pozos de campo eléctrico, como una carga negativa era capaz de funcionar como un punto como un sumidero que atraía carga hacia cierto tipo de carga, mientras que los potenciales positivos, mientras que la carga positiva era como que una especie que divergía la carga de ahí. Eso, sí. Ya, ok, Como la muchas alteración del gracias. campo. Ok, muchas gracias. El señor Telmo Aguilar, ¿qué me podría decir usted, por ejemplo, del rotacional, ¿cierto? Del rotacional del campo magnético igual a cero. ¿Qué significa físicamente eso? Eh, Hola, ese rotacional que es igual a cero al campo magnético indica que el campo magnético simplemente tiene líneas rectas, no llega a rotar. Por eso ya después cuando introducen el término de que el rotacional del campo magnético es igual a la variación del tiempo del campo eléctrico, eso muestra que cuando se varía el campo eléctrico se genera un campo, creo que es sinusoidal, no un campo de forma círculo magnético. Ya, ok. Bueno, ok, entonces, sí, no, más o menos creo que la idea pueden dejarla bien. Entonces, desde el punto de vista, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? O desde el punto de vista de nuestro curso, a mí me interesa dos partes, ¿no? Una parte que es el manejo conceptual de las ecuaciones, es decir, poder interpretar, ¿no es cierto?, las ecuaciones y obviamente nuestros resultados para poder ir más allá de la matemática, ¿no? Porque usualmente yo puedo resolver matemáticamente algo, pero no sé qué significa, ¿no? Sí, porque si la matemática fuese todo, los mejores físicos serían los matemáticos y los que estudian matemática pura, ¿no? Cuando no es así, ¿ya? Entonces, tienen que poder entender un poquito más allá, ¿ya? Otra cosa que me interesa saber, ustedes en ecuaciones diferenciales parciales, sí, y Fourier creo que se llamaba, ¿no es cierto? Ustedes vieron ya la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, ¿no es cierto? Y vieron separación de variables y debieron haber funciones, ¿cómo se llama? Eh, de Legendre, armónicos esféricos, todo eso imagino que les suena conocido, ¿verdad? ¿Quién me puede comentar eso? Supongo que ya vieron eso, ¿sí? A ver, ¿qué dice usted, señorita Ana Terán? ¿Qué me comenta usted? Disculpe, profe, está un poco malo mi internet. ¿Me puede repetirlo pronto porque se me corta un poco? Ya, ustedes imagino que en EDP, en ecuaciones diferenciales parciales, vieron lo que es separación de variables para resolver, por ejemplo, la ecuación de Laplace. Sí, Sí. ya imagino, ¿no es cierto? Que ahí vieron en coordenadas cartesianas, en cilíndricas, en esféricas, vieron funciones de Bessel, No, eh, no vimos en cilindros y en cilíndricas y esféricas. solo en cartesianas y vieron entonces solo las series de Fourier, digamos. Ajá.
Ya funciones de Legendre no vieron. No, Armónicos esféricos tampoco, entonces, ¿no es cierto? no, profe. Ya, bueno, funciones de Green imagino que tampoco. No. Ok. Bueno, entonces eso, bueno, más o menos es lo que siempre ha pasado, ¿no? Bueno, entonces ahí haremos una revisión, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con lo que ustedes debieron haber visto, bueno, no sabían obviamente, en, en el video, ¿no es cierto? Entonces, en el primer video que está subido en el aula virtual, habla de lo que son los campos clásicos escalares y vectoriales. Pues vamos a empezar con un manejo suyo, ¿no es cierto? ¿Qué son un campo escalar? ¿Quién me puede explicar lo que es un campo escalar? Profe, disculpe si está grabando la clase. Sí, sí, sí. Yo grabo aparte en otro sistema de video. No, no grabo con el de. Gracias. Ya, profe. ¿Quién me puede explicar lo que es un campo escalar? ¿Qué es un campo escalar desde un punto de vista físico? ¿Qué dicen? Eh, el campo escalar es una función matemática que nos ayuda a describir, bueno, a otorgar una cantidad física a una cantidad del espacio, en un espacio. Ya. Y cualquier. Y puedo formar, digamos, de cualquier cantidad física un campo escalar. O de cualquier cantidad física escalar, digamos, ya para que sea claro. ¿Puede formar un campo escalar? De cualquier cantidad física. ¿Qué dicen? Supongamos que yo tengo, ¿no es cierto?, la cantidad de materia o de átomos de oxígeno, ¿ya? Y entonces puedo formar un campo escalar con la cantidad de átomos de oxígeno. ¿Qué dicen? Ese es un escalar, ¿no es cierto? La cantidad de átomos, por ejemplo, digo, hablemos de porcentaje, ¿no? Entonces en esta zona hay 10%, sí. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Digo, en esta zona de aquí, por ejemplo, hmm, hmm, ya, por ejemplo, ¿no? En esta zona de aquí hay 10%, ¿no es cierto? Acá hay 5% y así en cada color. Imaginémonos que esto de aquí representa, en vez de temperatura, representa la cantidad de oxígeno. ¿Puedo formar un campo escalar con la cantidad de oxígeno o así o con cualquier escalar físico? ¿O de qué depende la creación de un campo escalar? ¿O qué cualidades debería tener un campo escalar? ¿Qué dicen? ¿Quién me explica? El campo escalar debe ser un continuo. Por ejemplo, con los átomos de oxígeno, ¿hay o no hay? Ese no es un continuo, por ejemplo. Ah, ahora, cuando hablamos de un continuo, ¿no es cierto? Si es que justamente es una cualidad importante, ¿no? El espacio, sí, y bueno, y todo lo que se está formando ahí, ¿no? Todo lo que existe en el espacio se considera un continuo, sí. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si estoy midiendo, por ejemplo, el porcentaje de oxígenos, los oxígenos, digamos, desde un punto de vista clásico, ¿no es cierto?, son átomos puntuales, pero yo podría, por ejemplo, promediar en un volumen, si en un volumen muy pequeñito, digamos, en un volumen de un nanómetro cúbico, la cantidad de átomos, promediar allí, ¿no es cierto?, y sacar un continuo. Pues a pesar de que los átomos son, desde un punto de vista clásico, están en una posición determinada del espacio, yo de alguna manera puedo sacar un promedio y describir un continuo, ¿no? Que es lo que se hace con cualquier campo escalar. ¿Ya? Y entonces, al ser un campo escalar un continuo, ¿sí? Lo primerito que yo veo es que tiene infinitos grados de libertad.
Y por lo tanto, las ecuaciones que lo describen son ecuaciones que consideran eso, ¿no es cierto? Y ahí vienen las ecuaciones que tienen que ver con el gradiente, por ejemplo, de un campo escalar o el laplaciano de un campo escalar. Sí, y esas ecuaciones, ¿no es cierto?, tienen esa forma porque justamente el campo escalar está descrito en un espacio continuo, ¿sí? Y tiene infinitos grados de libertad. ¿Ya? Si hacemos algo parecido con vectores, obviamente se forma un campo vectorial. ¿Ya? Y entonces tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, como está aquí, la velocidad de las corrientes marinas. Entonces aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener un vector, ¿sí?, en cada punto del espacio que sigue siendo continuo, ¿no? Entonces estos dos, de manera general, van a depender de la posición y el tiempo, ¿no? ¿Ya? Y con estos dos tipos de conceptos es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En función de eso, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar con diferentes funciones, ¿no es cierto?, de campos escalares. Ya podemos definir, obviamente, la suma de dos campos escalares y si el campo escalar resultante es el campo de la suma de estos dos campos, por ejemplo, esto se conoce como linealidad. ¿Ya? Y las cualidades, ¿no es cierto?, de que los campos sean lineales o no, depende de la física que gobierna el fenómeno. Entonces, por ejemplo, en las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, en las ecuaciones de Maxwell, la divergencia es una propiedad lineal o el gradiente, vayamos, para que sea de un campo escalar, ¿no? Si yo tengo que estos campos de temperatura vienen gobernados por el gradiente del campo de temperatura, ahí ya tengo explícito escrito una relación lineal y por lo tanto la interacción de estos dos va a ser lineal, no una combinación lineal de los dos, va a ser el campo total, por ejemplo, de temperatura. ¿Sí? Entonces, esta linealidad para nosotros va a ser importante y viene dada por las ecuaciones físicas que gobiernan el fenómeno. Entonces, divergencia, rotacional, laplacianos, todos esos son ecuaciones lineales, ¿sí? Y por lo tanto, los campos que interaccionan linealmente, ¿no? Tal como está aquí. Algo no lineal, por ejemplo, es cuando el producto o cuando la superposición de estos dos campos viene dado, por ejemplo, por una ley que no sea una suma sencilla, no multiplicada por alguna constante de cada uno, sino, por ejemplo, digo, la interacción de este de aquí con este de acá es el cuadrado de este, ¿no es cierto?, más el cuadrado de este. Eso ya es no lineal porque estoy teniendo un cuadrado por allí, ¿no? Entonces, esas relaciones lineales son importantes, ¿no? Por otro lado, los campos vectoriales también interaccionan. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener una carga positiva que es una fuente, ¿no?, de un campo vectorial B, por ejemplo, y aquí tengo una carga negativa que es un sumidero, ¿sí?, del campo vectorial B, cualquiera que sea B, ¿no es cierto? Y aquí tengo el mismo punto del espacio, por ejemplo, y cuando superpongo las dos, si es que las ecuaciones que gobiernan este campo son lineales, ¿sí?, voy a tener una combinación lineal. En este caso, multiplicada por 1 cada uno. ¿No? Estoy suponiendo que es una linealidad ideal, digamos, ¿ya? Y entonces, aquí yo tendría esta condición de linealidad. Nuevamente, ¿no? Vendría dado por las ecuaciones que gobiernen estos campos, ¿sí? Y cuando hablamos de ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell son lineales, entonces vamos a tener a lo mucho, ¿no es cierto?, una multiplicación, una suma de los campos multiplicados por alguna constante, ¿no? Eso es lo que llamamos linealidad, ¿ya? Bueno, todo esto más o menos ustedes ya vieron, ¿no? Sí. Otra cosa interesante de los campos clásicos es que la interacción es local, sí, local en el espacio-tiempo. Eso quiere decir que un campo escalar, por ejemplo, aquí, ya interacciona con el campo vectorial acá. Entonces aquí tengo dos campos, ¿no es cierto? O tres campos, por ejemplo. Tengo un campo de densidad de masa, por ejemplo, creo que en este ejemplo, ¿ya? Tengo un campo de temperaturas y tengo un campo vectorial de velocidades. Y entonces, en este punto del espacio, si yo digo cuál es el movimiento de la masa, yo podría decir, ¿no?, la cantidad de masa que se mueve, el flujo de masa, ¿no es cierto?, es la densidad de masa por la velocidad. Pero voy a multiplicar, ¿no?, la densidad de masa en este punto por la velocidad en este punto.
no tendría sentido multiplicar la densidad de masa en este punto por la velocidad en este punto de acá. Sí, no tiene sentido, ¿no? Porque la interacción de los campos es local en el espacio-tiempo. Igual, ¿no es cierto? No puedo multiplicar la densidad de masa que hay aquí al tiempo 1 por la velocidad que hay en este mismo punto, pero al tiempo 2. ¿Sí? Entonces no tiene sentido. Entonces eso se llama localidad, ¿ya? Y los campos clásicos sufren o deben cumplir esa localidad. Sí, eso quiere decir que si yo me voy a las ecuaciones de Maxwell y tengo una ecuación, ¿cierto? Déjenme. Ya, y tengo una ecuación, por ejemplo, a ver. Bueno, ¿qué hacemos? Yo me voy a las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Y me salir un momento. Ya. Entonces, no digo, yo tengo las ecuaciones de Maxwell y digo, por ejemplo, la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? Es igual a una cierta constante por la densidad de carga. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La localidad, ¿qué quiere decir? Sí, que si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Aquí depende de la posición y el campo eléctrico también depende de la posición. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a decir que la densidad de carga en un punto del espacio genera una divergencia del campo eléctrico en ese mismo punto del espacio. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si aquí, por ejemplo, la densidad de carga es 0, ¿sí? Automáticamente yo ya conozco que en ese mismo punto la divergencia del campo eléctrico es 0. Y como vamos a ver, ¿no es cierto?, la divergencia del campo eléctrico tiene que ver con un concepto físico que se llama flujo. Entonces el flujo aquí es 0. ¿Sí? Y entonces estas relaciones son locales. ¿Ya? No quiere decir, ¿no es cierto?, que si este es 0, no quiere decir que el campo es 0. No estoy concluyendo esto, ¿no? No es esto, ¿ya? El campo puede ser diferente de 0, ¿ya? Pero su divergencia es 0, ¿sí? Entonces, esas cualidades de localidad van a ser muy importantes cuando nosotros hablemos de los campos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama localidad, ¿no? Entonces, en una región del espacio, estas ecuaciones sí que relacionan campos escalares, por ejemplo, con campos vectoriales, son una relación local. Entonces, localmente, sí, la divergencia del campo eléctrico depende en esa misma zona de la densidad de carga. Entonces, si la una es 0, la otra es 0. Eso se llama condiciones de localidad, ¿no? En el espacio-tiempo de manera general. Sí. Entonces, con todo eso en mente, nosotros podríamos definir, por ejemplo, lo que son las operaciones, ¿no es cierto? Una suma, una linealidad, ¿sí? Un producto, por ejemplo, entre dos campos vectoriales que me va a dar un campo escalar, ¿sí? Y un producto entre dos campos vectoriales que me da otro campo vectorial. ¿Ya? Y aquí vamos a ver dos cualidades importantes, ¿no? Que el producto de estos dos campos vectoriales, cuando les cambio de orden, es el mismo campo escalar, por ejemplo, es el mismo producto, ¿no? Puedo cambiar el orden de aquí, sí, y se genera el mismo campo, es decir, es una propiedad conmutativa, ¿ya? Estos campos vectoriales dados por este producto cruz no es conmutativo, ya es anticonmutativo y el cambio, y la conmutación cambia de signo, ¿ya? Propiedades importantes, ¿no? Ustedes ya la saben. Ahora, para manejar campos vectoriales, nosotros vamos a trabajar en el espacio tridimensional y por lo tanto requerimos una base de 3 vectores, ¿no? Y usualmente los vectores se los toma como unitarios, ¿sí? Y preferiblemente se los toma como ortogonales. ¿Ya? Yo podría coger una base, por ejemplo, en un espacio bidimensional que sean dos vectores, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Y este de acá, ¿sí? El problema de esos dos vectores unitarios, por ejemplo, el que tengo aquí, ¿no es cierto? Y el que tengo por acá, ¿sí? El que tengo en color azul y en color café, es que no son ortogonales.
Sí, y ahí viene un problema, ¿no es cierto? Como no son ortogonales, entonces simplemente tengo un inconveniente al proyectar un vector. Es decir, si yo tuviese un vector, por ejemplo este, entonces cuando hago la proyección ortogonal que se relaciona con el producto punto, este vector he proyectado en los elementos de los dos vectores unitarios debería ser proyecciones no ortogonales. Es decir, ¿no es cierto? Para proyectar este de aquí en esta base que no es ortogonal, voy a tener un problema matemático, ya por la falta de ortogonalidad. Entonces, para evitarnos eso y poder hacer proyecciones ortogonales, por ejemplo así, ya yo necesito que esta base de estos dos vectores unitarios sea ortogonal. Entonces, preferiblemente no se usa vectores unitarios ortogonales, ¿no? Y estos vectores unitarios ortogonales que forman esta base tienen esta cualidad, ¿no es cierto? Que el producto unitario entre vectores iguales son 1 y entre diferentes de 0, ¿no? Y eso podemos establecer con esta delta de Kronecker, ¿sí? Donde I y J son de manera general 1, 2, 3, ¿no? Ya, donde 1, 2, 3 son estos vectores unitarios, ya que pueden ser, por ejemplo, X, Y, Z o cualquier otra cosa, ¿no? Y el producto cruz de dos de ellos me da el tercero, ¿sí? Y esto se puede resumir en esta de aquí, ¿no es cierto? Utilizando el símbolo de Levi-Civita. Usualmente nosotros hablaremos de 1, 2, 3 para referirnos a las coordenadas cartesianas de X, Y, Z. Sí, pero de manera general estas cualidades van a ser para cualquier unitario, ¿sí? Y entonces, ¿no? Cuando tengo vectores unitarios, por ejemplo, digamos como estos, ¿ya? Yo podría ya hacer la descomposición vectorial de un vector en sus componentes vectoriales. Sí, donde aquí yo ya identifico, ¿no? Que el producto punto es la proyección del vector A sobre el vector U1, por ejemplo, cuando U1 es unitario. Sí, y entonces todo este término de aquí, ¿no es cierto? La proyección multiplicado por 1 es la componente vectorial de A en la dirección 1, que sería este vector café, ¿no es cierto? Y la componente de A en la dirección 2, que es todo este segundo término, es la proyección vectorial de acá, y entonces el vector A resulta ser la suma de los dos, ¿no? ¿Sí? Eso de manera general en cualquier base, ¿sí? Sea cartesiana, sea cualquier otra cosa, ¿no? Como ustedes saben, en coordenadas cartesianas rectangulares, los unitarios son independientes de la posición, ¿sí? Entonces, el unitario en X, por ejemplo, independientemente, ¿no? Si el vector posición está aquí o acá, tiene la misma dirección. Y entonces estos vectores unitarios se trasladan sin rotar ni nada, ¿no? Son invariantes, ¿no es cierto? Son independientes de la posición. Y obviamente los vectores unitarios forman un plano ortogonal, ¿sí? Y los planos ortogonales que están aquí son estos tres, ¿no? De manera general, ¿ya? Sí. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Nosotros podemos ver que la dirección radial, por ejemplo, y la dirección phi, ¿ya? Cambian con la posición. Sí, entonces aquí, por ejemplo, la dirección radial está hacia acá, ¿no es cierto? En este punto, y aquí la dirección radial está hacia acá. ¿Ya? Y entonces estos dos vectores, el ρ y el phi, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, son dependientes de la posición. Sí, bueno, nosotros vamos a utilizar la notación que está aquí con este techo, ¿no? Con este símbolo de aquí para notar lo que son unitarios. Y los vectores unitarios, entonces, en función de los unitarios de X, Y, Z, que son invariantes, son estos dos de aquí. Ya donde el ángulo phi, ¿no es cierto? Es este ángulo que forma con el eje más X, ¿no? Y entonces estos vectores unitarios son dados por el vector posición, no por cualquier vector, sí, solo por el vector posición. ¿Ya? Y de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, yo voy a notar, ¿no? Que las superficies ortogonales a cada vector unitario me forman dos planos, ¿no? Bueno, tres planos, ¿ya? El U3 me va a formar el plano Z, que ya vimos, pero el
radial, ¿no es cierto? Me va a formar un cilindro centrado en el eje Z, ¿ya? Y el unitario, en fin, me va a formar un semiplano que inicia en el eje más Z y se va, ¿no es cierto?, para acá, donde el ángulo phi sería este ángulo de aquí, ¿no? ¿Ya? Pongámosle este ángulo de aquí, el ángulo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, ¿no? Si ustedes imaginan que todo esto ya vieron, ¿sí? Por otro lado, tenemos las coordenadas esféricas que, bueno, en este caso sí, ¿no es cierto? Los tres vectores unitarios cambian con la posición, ¿sí? Y tenemos dos ángulos, ¿no? El ángulo que forma con el eje más z, ¿sí? Que vamos a llamarle el ángulo teta, y el ángulo que forma con el eje más x, que es el ángulo phi. Sí, entonces estos tres igual, ¿no? Ahora estos tres ya dependen directamente de la posición, solo de la posición, no dependen de otro vector. No dependen, por ejemplo, yo no puedo utilizar el vector velocidad para definir los vectores unitarios. Sí, entonces los vectores unitarios son dados exclusivamente por la posición y no por otro vector, ¿no? Y en función de eso, por ejemplo, yo podría notar, ¿no?, que los tres vectores unitarios en función de x, y z se descomponen con estas ecuaciones que están acá. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, los vectores, las superficies ortogonales a los vectores unitarios me dan tres superficies, ¿no? Una superficie esférica cuando el radio es constante y esta superficie esférica va a ser ortogonal al unitario radial, ¿sí? Una superficie que es un cono centrado en el eje Z, que forma un ángulo, ¿no es cierto? Igual aquí formaría un ángulo que sería este, que sería el ángulo teta, ¿ya? Y lo mismo, ¿no es cierto? El mismo semiplano que teníamos antes, es el ángulo phi, forma con el eje más x, ¿no? Y estos tres vectores resultan ser, estas tres superficies resultan ser importantes, ¿no? Cuando hablemos de los diferenciales de área, superficie y volumen de manera general, ¿ya? Todo esto supongo que ustedes ya lo vieron, ¿no? Preguntas de esto, ¿sí? Es simplemente un recuento de lo que ustedes ya saben. Preguntas de eso. Bueno, entonces, ¿no? Con eso nosotros podríamos decir que ya podemos construir las operaciones que nos interesan. Entonces, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un campo, igual, ya. Supongamos que nosotros tenemos un campo escalar que depende de la posición y el tiempo, ¿no? Y vamos a irnos de un campo escalar que depende del tiempo a un campo que no depende del tiempo, ¿sí? Que lo vamos a llamar estacionario. Sí, entonces supongamos, ¿no es cierto?, que el campo escalar no depende del tiempo y tengo esto. Entonces, ¿no? Si tuviese un campo escalar que dependería del tiempo, la diferencial de ese campo escalar, ¿sí?, por la ley, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, por la regla de la cadena, ¿sí?, debería ser, ¿no es cierto?, la variación del campo escalar con respecto de cada una de sus variables, que básicamente sería, ¿no?, x, y, z, si cojo como coordenadas las cartesianas y la variación temporal, ¿sí? Entonces, si el campo es estacionario, obviamente el campo no varía con el tiempo y este término es cero, y podría decir que para un campo estacionario su diferencial es esta, ¿sí? Entonces, la variación local, ¿no es cierto? Cuando yo varío un campo escalar, ¿ya? Me varío en una cierta dirección, como está en el gráfico aquí, ¿sí? Esta es la diferencial, ¿sí? Y esta diferencial yo la puedo escribir como un producto punto entre dos vectores, ¿sí? Entre este vector, producto punto este vector, ¿ya? ¿Y este vector qué es? ¿Qué resulta ser este vector? ¿Qué es este vector? ¿Quién me puede decir qué es ese vector? ¿Qué es ese vector? Que es algo muy importante.
Señor Elian Pauta. ¿Qué es ese vector? Es el diferencial total ¿De qué? Solo este vector. de las Solo este de vector. los componentes en X, Y, Z. ¿Y ahí qué es eso? ¿Qué exactamente es este diferencial? ¿De quién? Sería de los valores del campo. No, nada que ver. ¿Ya? ¿Qué es ese, no es cierto? Si yo digo el diferencial de la posición, ¿no es cierto? Esto es, por ejemplo, digo X en la dirección X, ¿no es cierto? En el unitario X, Y en el unitario y Z en el unitario Z. ¿Ya? Como el diferencial X, Y, como los unitarios, más bien dicho, X, Y, Z son eh, invariantes, ¿no es cierto? Son constantes a través del espacio, ¿sí? Su diferencial es cero y esto entonces resulta ser esto de aquí, ¿no es cierto? Diferencial de X en la dirección X, ¿sí? Diferencial de Y en la dirección Y, ¿ya? Y diferencial en Z en la dirección Z, ¿no? Eso quiere decir que esto de aquí me define el diferencial de la posición, es decir, la variación de la posición. Y entonces este producto punto es, ¿no es cierto?, la variación del campo escalar, producto punto la variación de la posición. ¿Sí? Y a esta variación de aquí, ¿no es cierto?, a esta variación de aquí es la que se la conoce como el gradiente. ¿Ya? Y entonces, ¿no? El gradiente lo que me da es un concepto de la variación de un campo escalar en una cierta dirección. Y a esta diferencial, ¿no es cierto?, se la llama derivada direccional. Y entonces, ¿no? El producto punto, por ejemplo, digo, la diferencial, ¿no es cierto?, es máxima, ¿sí? Cuando estos dos vectores, como aquí tengo un producto punto, el producto punto, ¿no es cierto?, sé que es máximo cuando este de aquí, sí, y este segundo vector de acá son paralelos. Ahí es máximo, ¿no es cierto?, porque el producto punto entre dos vectores es el módulo del uno, el módulo del otro, por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, cuando es máximo estos dos, ¿no es cierto?, es cuando el coseno del ángulo entre los dos es cero. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la máxima variación direccional es cuando el gradiente y la dirección, es decir, esta dirección de delta R, son paralelos. Y entonces, ¿no? El gradiente, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección de máxima variación del campo escalar. Y entonces, en este caso, ¿no? En este punto de aquí, por ejemplo, la variación de, si yo, por ejemplo, me voy en esta dirección paralela, por ejemplo, hagámosle con negro, por ejemplo, si me voy aquí, ¿no es cierto?, en esta dirección, ¿sí? Voy a ver, ¿no es cierto?, que en esta dirección prácticamente no tengo variación del campo escalar. Mientras, ¿no?, que si me voy, eh, ¿no es cierto?, hmm, así, que si me voy, ¿no es cierto?, en esta dirección, ¿sí?, la variación es máxima. Entonces, ¿no? Dependiendo de cómo me vaya, ¿sí? Dependiendo de en qué dirección me vaya, yo voy a tener que la variación del campo escalar es diferente, ¿sí? Y esta variación, ¿no es cierto? Este producto punto es lo que se llama derivada direccional y sale de este concepto. Entonces, el gradiente, ¿sí?, tiene relación con lo que se llama la derivada direccional, es decir, la variación del campo en una dirección específica. ¿Sí? Eso es el gradiente, ¿no? Y yo lo puedo construir a partir de este producto punto, es decir, si yo tengo la variación del campo escalar, ¿sí?, y logro sacar aparte el diferencial de la posición, el vector que me quede en este producto es el gradiente. Y así yo podría construir, por ejemplo, el gradiente en coordenadas cilíndricas o esféricas o paraboloides o lo que sea. Sí, simplemente conociendo cuál es el diferencial de posición y haciendo la variación del campo escalar. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Yo podría suponer que tengo un campo escalar
que depende, por ejemplo, de ρ, de phi, de z. Y hacer la diferencial de este campo escalar, escribirla como el producto punto de dos cosas y voy a tener el gradiente en coordenadas cilíndricas. Es justo el ejercicio que vamos a hacer más tarde, ¿no? Entonces, el gradiente, ¿sí?, tiene que ver con este concepto, ¿no?, que se llama diferencial total y tiene que ver con la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional se define, ¿no?, como el gradiente producto punto del vector unitario. Sí, es decir, de esta diferencial de posición, ¿no es cierto? Yo digo el diferencial de posición, ¿sí?, la voy a escribir como el módulo del diferencial de posición y una dirección. ¿Sí? Y voy a calcular entonces la derivada, esta de aquí, ¿no es cierto? Vendría a ser la diferencial del campo escalar por unidad de distancia. ¿Ya? Y esto vendría a ser esto, ¿no? El gradiente del campo escalar, producto punto del vector unitario de la dirección que yo esté tomando aquí. ¿Ya? De la dirección que esté tomando. ¿Qué pasa? Acá. ¿Ya? Sí, entonces esto es la derivada direccional y con esto se relaciona el gradiente, ¿no? Y obviamente con estas cualidades. Sí. En ese sentido, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un campo escalar que venga dado por estas líneas de aquí, ¿no es cierto? Son líneas en donde el campo escalar tiene el mismo valor, ¿sí? Yo puedo entonces construir el gradiente del campo escalar. ¿Sí? Y entonces, ¿no?, el gradiente del campo escalar, sí, va a ser un vector. Y va a ser el vector f. Y aquí tenemos las flechitas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, por esta cualidad de acá, ¿no es cierto?, que el gradiente tiene la dirección de la máxima variación, ¿sí? El campo vectorial resultante del gradiente es donde tiene la máxima variación, ¿sí? Y naturalmente, ¿no?, la máxima variación es, la mínima variación es cuando tengo una variación en la dirección del campo, ahí la variación es cero, ¿no? Si tengo, una variación en la dirección del potencial, entonces si me voy paralelo, y si me voy paralelo a estas líneas, la variación en esta dirección es cero. ¿Sí? Y por lógica, ¿no es cierto?, la máxima variación es cuando estoy ortogonal a la superficie equipotencial. Y entonces, ¿no?, ¿qué resulta? Resulta que los campos vectoriales que se forman aquí son ortogonales a las equipotenciales, que ustedes eso ya conocen, ¿no? Y entonces tienen el típico campo escalar y el campo vectorial, ¿no?, con líneas ortogonales a las superficies equipotenciales. ¿Sí? ¿Y de dónde van? ¿No es cierto? Van de la menor, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto? Este gradiente va del menor al mayor. Sí, entonces aquí, por ejemplo, quisiera decir, ¿no es cierto?, que estas líneas de acá son las líneas de menor valor del campo escalar B y acá son las líneas de mayor del campo escalar B y por eso es que las direcciones van hacia acá, ¿no?, hacia la derecha de manera general del campo F. ¿Sí? Y aquí tenemos una propiedad importante, ¿no?, que una integral de un campo vectorial que provenga del gradiente de un potencial que no dependa del tiempo, ¿sí?, esta integral de aquí, a partir de esto de acá, ¿no es cierto?, esto de aquí ya vimos que era el diferencial, ¿sí?, y la integral de una diferencial es cero. Es una función inversa, ¿no?, la integral de una diferencial, y entonces vamos a tener esto, ¿no? Y este campo de aquí F, cuando proviene del gradiente de un potencial escalar, se lo llama conservativo, ¿no? Y eso es válido, ¿no es cierto? Esto es válido solamente cuando el potencial no depende del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué no? Si el potencial depende del tiempo, ya te voy a tener este término extra. Y entonces, si el potencial depende del tiempo, este término extra ya no es cero y ya la diferencial, la multiplicación de estos dos ya no es la diferencial total. Aquí le estaría faltando este término. ¿Sí? Y entonces, cuando el campo depende del tiempo, es decir, cuando el potencial depende del tiempo, ¿sí?, esta de aquí
ya no es la diferencial total y ya no podemos hablar de campos conservativos. Entonces, los campos son conservativos cuando el potencial solamente es independiente del tiempo. ¿Ya? Ahí hablamos de un campo conservativo, ¿no es cierto? Sí, y aquí, por ejemplo, tenemos la primera relación con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? El campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? El campo eléctrico tiene la dirección de máxima variación del potencial, pero va no del menor al mayor, sino que este signo menos obviamente va del mayor al menor potencial, ¿no? Y es ortogonal a las líneas equipotenciales. ¿Ya? Y esto va a ser importante, o bueno, fue importante cuando ustedes determinaron seguramente las condiciones de frontera de los campos electrónicos o de los campos electrostáticos. Sí. Otra relación importante que ustedes imagino ya conocen también es la divergencia, ¿no? Entonces, ya a partir del gradiente, sí, yo ya puedo definir, ¿no es cierto?, el operador nabla, sí, que es el operador vectorial, que cuando multiplico por un campo escalar no es una multiplicación simple y me da el gradiente, ¿no? Entonces, con este operador nabla en coordenadas cartesianas, yo ya puedo trabajar, ¿no? Y decir, el operador nabla, yo puedo multiplicarle por un campo vectorial de dos maneras. En producto punto y formo la divergencia. Sí, y esta divergencia resulta ser un campo escalar. ¿Ya? Y el campo escalar, entonces, ¿no es cierto?, me da como resultado esto, ¿ya? Entonces yo tengo un campo vectorial de manera general que depende del tiempo, ¿sí? En coordenadas cartesianas. Y entonces, ¿no es cierto?, tengo un campo vectorial, por ejemplo, que ingresa por este lado y sale por este lado. Entonces, si me fijo en este punto de aquí, ya que es este, ¿sí? Esta es una superficie cerrada y el campo vectorial ingresa y sale. Entonces aquí, ¿no es cierto?, tengo un flujo cero, porque el campo viene por aquí y sale por acá. Entonces, este flujo cero indica que en ese punto el campo escalar es cero. Entonces, este campo escalar, ¿no?, el campo divergencia de A, que es un campo escalar, es cero. Ya, en este punto de aquí, que correspondería a este, el campo solamente entra, pero no sale. Ya, entonces este flujo, ¿no es cierto?, sobre esta superficie cerrada localmente localizada aquí, ¿sí? Sobre esta superficie cerrada, el campo nada más entra, y eso es un flujo negativo. Y entonces aquí el campo escalar va a ser negativo, va a tener un valor negativo. ¿Ya? Mientras que acá, ¿no es cierto?, en este punto de acá, ¿sí?, en este punto de aquí, ¿sí?, el campo, si le amplío sería este, el campo solo sale. Sí, y aquí entonces digo, es un flujo positivo. Y por lo tanto, el campo escalar asociado a la divergencia de A va a tener un flujo positivo. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta divergencia de A es la densidad de carga. Quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí la densidad de carga es cero, en esta zona en azul la densidad de carga es negativo y el campo entra, y aquí la densidad de carga es positiva y el campo sale. Entonces, ¿no?, ¿qué me dice esta divergencia? ¿Sí? La divergencia lo que me habla es que el flujo de este campo vectorial se va a relacionar con la cantidad de un campo escalar. ¿Ya? Y este flujo localmente, ¿no es cierto?, me dice que si aquí no hay el campo escalar ρ, cualquiera que este sea, ¿sí?, si aquí no hay ese campo escalar, el flujo tiene que ser cero. Si aquí este ρ es negativo, ¿sí?, el flujo es entrante. Y si aquí este ρ es positivo, el flujo es saliente. Entonces, la divergencia de A, ¿sí?, se relaciona con un campo escalar. ¿Sí? Entonces, la divergencia de un vector, ¿no es cierto?, se relaciona con un campo escalar y eso me va a dar origen a lo que se conoce como el teorema de la divergencia. ¿Ya? Y el teorema de la divergencia entonces me relaciona el flujo de un campo vectorial en una superficie cerrada con la cantidad que existe de la divergencia de A, que es un campo escalar, recuerden, ¿no? Este es un campo escalar que le puedo llamar ρ, ¿ya? Y bueno, de manera general puede depender del tiempo también, ¿ya? Entonces, el flujo, ¿sí?, el flujo del campo vectorial en una superficie cerrada se relaciona con la cantidad de este campo escalar ρ o de la cantidad de la divergencia de A encerrada en este volumen. Pues, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Digo, en vez de calcular el flujo del campo vectorial aquí,
Sí, yo puedo calcular, por ejemplo, si este campo de aquí, perdón, si el campo de aquí, ¿no es cierto?, fuese un campo eléctrico, por ejemplo, en vez de calcular el flujo del campo eléctrico, yo puedo calcular la cantidad de carga encerrada y ambas son iguales. Sí, y ese es el teorema de Gauss, ¿no es cierto? Ese es el teorema de Gauss o teorema de la divergencia, ¿no? Que me relaciona esta primera forma, ¿sí? Existe otra manera de expresar el teorema de Gauss, eh, ¿sí? Utilizando en vez de la divergencia de un campo vectorial, el gradiente de un campo escalar. Ya, y tengo esta segunda ecuación, ¿no? En esta primera ecuación hablo de flujos, ¿sí? Porque el campo vectorial fluye, ¿sí? Como es como el agua, ¿no es cierto? Entra y sale. Un campo escalar no fluye, ¿no? Porque no tiene dirección. Entonces, esta segunda ecuación también es una especie de teorema de la divergencia. Bueno, también es una relación, ¿no es cierto? Que nace de aquí, pero es para campos escalares, ¿ya? Sí. Y entonces esta relación también es útil, ¿no? Pero en esta segunda ecuación no puedo hablar de flujos ni de nada, ¿no? Porque no hay campo vectorial, ¿ya? Entonces, usualmente ustedes han de conocer esta ecuación matemáticamente, ¿ya? La segunda ecuación es fácil construirla si ustedes dicen el vector A, por ejemplo, es un vector que le voy a llamar constante por un campo escalar que depende de la posición. Y entonces cuando ustedes hacen este vector, reemplazan acá y trabajan con estas relaciones, van a llegar a esta segunda ecuación, porque como el vector dirección es constante, se va a simplificar de aquí a acá y van a llegar a esta ecuación, ya que es la segunda forma de escribir el teorema de la divergencia, digamos, para un campo escalar. Si todo esto no es nuevo, bueno, no debería ser nuevo para ustedes, se supone que ya deben conocer. Bueno, preguntas hasta aquí con respecto de estas cosas. ¿Sí? Preguntas. Vamos a ver desde acá. Preguntas. Ok, si no hay preguntas, imagino que deben estar en capacidad de, de resolver esto, ¿no es cierto? Vamos a calcular el gradiente en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Vamos a calcular el gradiente en coordenadas cilíndricas. Ya que no hay preguntas, entiendo que entendieron todo y por lo tanto están en capacidad de hacer esto, ¿no? Calculen el gradiente en coordenadas cilíndricas utilizando, eh, utilizando, utilizando este concepto. Utilizando este concepto, ya. Calculen el gradiente en coordenadas cilíndricas. Ok, son 8:18, ¿no? Tienen 5 minutos. Todo esto tienen que subir al aula virtual, ¿no? Y es parte de su evaluación, ¿ok? 5 minutos. Entonces, el gradiente en coordenadas cilíndricas van a suponer para una función, van a hacerlo, ¿no es cierto? Para una función f que depende de ρ, de phi, de z y no depende de... Ya, para esa función. Ok. ¿Quién me puede decir qué hacemos? ¿Quién sacó Eh, algo? profe,
Nos dijo utilizando la fórmula de diferencial total, ¿verdad? Sí, a partir de la fórmula de diferencial total. ¿Qué hizo usted? Cuénteme. Bueno, como f es una función que depende de ρ y de phi y de z, entonces tendría que aplicar la regla de la cadena para la parte en la que está la divergencia. Ya, Bueno, sí, sí. Aplico la regla de la cadena, entonces tengo que diferenciar, bueno, derivada parcial de f respecto a x por la derivada parcial de x respecto a ρ. Entonces estas derivadas se anulan la de x, bueno, se simplifican, entre comillas, y ya, luego hago lo mismo con y. Bueno, con z se queda igual porque es el mismo unitario. Y luego, y luego igual sigo aquí, sí, sigo operando, justo estaba operando eso. ya, ok, está bien, pero podemos hacerlo más simple, ¿no es cierto? Porque f, cuando hago la regla de la cadena, como usted dice, yo estoy suponiendo, ¿no es cierto?, que f depende de x, y y z. Es decir, f depende de x, y y z y me voy a pasar a rho phi z porque x, sí, porque x depende de rho y de phi, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no es cierto? Y depende de rho y de phi. Eso es lo que está suponiendo usted, ya. Por eso es que f depende de x, ya. Por eso es que hago, ¿no es cierto? La derivada de f con respecto de x y la variación de f con respecto de rho es a través de una dependencia implícita a través de x. Por eso multiplico, ¿no es cierto?, por la derivada de x con respecto de rho, por ejemplo. Y así continúo con los demás términos, ¿no? Pero si yo supongo que f depende de rho, de phi y de z, ¿sí? Directamente no necesito hacer su variación a través de x, y z. ¿Sí me entienden? Porque cuando estoy haciendo esto, digo f depende de x, y z, implícitamente, ¿ya? Perdón, explícitamente depende de x, y z, e implícitamente depende de rho y de phi a través de la dependencia de x y y con rho y phi. ¿Sí? ¿Está claro eso? Eso es diferente, ¿no es cierto? Aquí yo estoy suponiendo que f depende de x, y z. ¿Sí? Entonces, cuando f depende de rho, yo directamente puedo construir esto. ¿Sí? Porque f depende de rho, f depende de phi y f depende de z. ¿Ya? ¿Sí está claro? Esa sería la diferencia, ¿no? Con lo que usted está haciendo. No digo que esté mal, pero puedo hacerlo directamente. Si ya llego hasta ahí, ¿cómo puedo construir el gradiente? Si ya llego hasta ahí, ¿cómo puedo construir el gradiente? De pronto usted mismo, señor Francisco, o quien quiera, no sé si a alguien le ocurra una idea. ¿Cómo puedo construir ya de aquí el gradiente de una forma mucho más corta que acá, ¿no? Porque acá es largo, ¿no? Aquí tiene que ser un montón de más, de elaborar más cosas. ¿Cómo puedo construir el gradiente a partir de esto? Igual que hicimos en la vez anterior, podríamos aquí plantear un producto punto con el diferencial de posición, pero aquí en sus coordenadas cilíndricas. Ya. Ahora, ¿cuál es el diferencial de posición en coordenadas cilíndricas? Es de ρ por el unitario en ρ, más de phi por el unitario en phi y el de z en unitario en z. No, a ver, estoy mal. No, estoy mal. Déjame verle. Ya. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? ¿A qué es igual la posición en coordenadas cilíndricas? Partamos de ahí. Profe, sería ρ por el unitario de ρ más z y el unitario de z. Ya, ¿no es cierto? Rho unitario de rho, z unitario de z, ¿no? Ya. Si hago la diferencial de esto, ¿sí? Y ahí viene, ¿no es cierto? Todo el problema. Si hago la diferencial de esto, ¿qué tengo que diferenciar? ¿Ya? ¿Qué va a ser, no es cierto? Varía rho,
¿sí? En la dirección ρ, ¿sí? Y obviamente va a ser ρ por la derivada de ρ, ¿sí? Porque recuerden, ¿no? El unitario ρ no es constante, depende de la posición y por lo tanto tiene un diferencial diferente de cero, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Bueno, acá no lo mismo, solamente varía z, ¿sí? Porque el unitario en z es constante, ¿sí? Y entonces, para construir bueno, este es fácil, ¿no? Este es diferencial de ρ en la dirección ρ, pero este de aquí, ¿ya? Para construir este diferencial de ρ, ¿sí? Naturalmente que nosotros debemos venirnos a esto, ¿no? Ya, ρ depende de x y y a través de esto, y por lo tanto yo puedo sacar su diferencial, ¿no es cierto? Y ustedes saben que cuando saco el diferencial de ρ, ¿qué me da? ¿Qué me da? Sería un unitario que es ortogonal a al de ρ, sería el de phi. Ya, ¿no es cierto? Si hacen esto, entonces ustedes dicen esto es, ¿no es cierto? El diferencial del coseno es menos el seno, ¿no es cierto? Menos del seno de phi x de phi, ¿sí? Y el diferencial del seno, ¿no es cierto? Es el coseno de phi en y por el de phi. Ya, y esto les queda justamente es menos unitario en phi, no, perdón, más unitario en phi, ¿no es cierto? De phi. Ya, eso es lo que les queda, ¿no? Y entonces ya se puede construir y decir, ¿no es cierto? Entonces que el diferencial de posición es esto, ¿no? Es ρ diferencial de ρ, que sería el primer término, el diferencial de ρ, ¿no es cierto? El diferencial del unitario ρ es diferencial de phi por phi, ¿sí? Por el unitario en phi, y z de z. Y entonces yo ya puedo tratar de construir esto separando en este de ρ, ¿sí? En este de r, ¿no? Entonces, construyo esto, ¿ya? Muy fácilmente, ¿no es cierto? Simplemente es tener el diferencial de posición y poner lo necesario acá para que este producto punto me dé esto, ¿sí? Y entonces me voy a llegar a esto. Y ¿no es cierto? Es el gradiente del campo escalar, ¿ya? Que vendría a ser este, al ser f una función cualquiera, ¿no? Ya tengo el gradiente. Ese es el concepto que me interesa, ¿no es cierto? Porque la diferencial, ¿sí? No es nada más que una derivada direccional, ¿sí? Tal cual como está aquí, ¿ya? Es una derivada direccional, ¿no? Es el producto punto entre el gradiente y el diferencial de posición. Entonces así yo podría construir cualquier divergencia en lugar, ¿no es cierto?, de partir de esta ecuación, que es lo que ustedes seguramente han de haber hecho antes, ¿no es cierto? En lugar de partir de esta ecuación, tener la relación de x, y z con las nuevas coordenadas, hacer derivadas parciales, cambiar los unitarios y llegan a una expresión después muy larga, ¿no es cierto? Y llegan al mismo resultado. Sí, entonces me interesa del gradiente este concepto, ¿ok? Nuevamente, preguntas. Si no hay preguntas, entiendo que ya entendieron todo. Preguntas. No hay preguntas. Bueno. Profe, Ya, una pregunta. dígame. ¿Por qué el vector R arriba no le expresó en función de phi? ¿Por qué no le expresé en función de phi? Porque no se expresa en función de phi. Es decir, no necesito expresarla en función de phi. Sí, porque cuando usted dice, ¿no es cierto? R, por ejemplo, es igual, ¿no? Bueno, matemáticamente o físicamente, ¿no? Usted dice, más bien físicamente, hagámoslo, ¿ya? Usted dice, tengo el vector posición
Ya, entonces digo, ¿no? Tengo el vector posición aquí. Ya, y digo, ¿no? Este vector posición, por ejemplo, tiene como coordenadas, ¿no es cierto? Le bajo la proyección aquí, le bajo la proyección acá, ¿no es cierto? Y ahí está el ángulo phi, entonces le pongo para acá y le pongo para acá, ¿ya? Y le proyecto para acá, ¿no? Entonces, ahí sería, ¿no? Y entonces, lo que yo tengo es esto, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, digo, aquí está X, Y, Z, ¿sí? Y aquí está naturalmente el ángulo phi, ¿ya? Y aquí yo tengo los vectores unitarios, ¿no es cierto? Tengo mis vectores unitarios, que es mi unitario en ρ, no, este no es mi unitario en ρ, ¿sí? Mi unitario en phi y mi unitario en z, ¿no? Entonces aquí tendría, ¿no? Unitario en ρ, ¿sí? Mi unitario en phi, mi unitario. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Las componentes vectoriales de este vector R son dos, ¿no es cierto? Va a ser esta de aquí, es decir, va a ser, pongámosle con verde, y va a ser esta de aquí, esa es la una componente vectorial, y la otra componente vectorial es esta de acá. Sí, y esas dos componentes vectoriales son esta componente que está en el plano XY, esta que está en verde aquí, es la proyección de este, ¿no es cierto?, de este vector R sobre el plano XY, que es justamente ρ, ¿ya? Es de este tamaño, ¿no es cierto? Y justamente esto se llama ρ. ¿En qué dirección? En dirección ρ. Ya tengo la componente vectorial primera. Y la otra componente, ¿no es cierto?, es esta, ¿ya? Es justamente la que se llama z en dirección z. ¿Sí? Y como se puede ver, R no se proyecta sobre phi. Su proyección es cero. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Porque usualmente, ¿no es cierto? El error más común que se pone es que esto es ρ de ρ, phi de phi. Imagino que por ahí pensaba usted, z de z, o si no, a veces, ¿no es cierto? Le ponen aquí un ρ de phi en phi, no sé. Sí, pero esos son los errores más comunes, ¿no? Y estos no existen, ¿sí? Porque tengo que partir de la proyección del vector R en las diferentes vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hago lo mismo en coordenadas esféricas, el vector R en coordenadas esféricas nada más es R en dirección radial. No se proyecta ni en teta ni en phi, porque son ortogonales a R. ¿Está claro? ¿Algo más? Bueno, ¿no? Eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes usualmente necesitan construir diferenciales, ¿no? Ustedes necesitamos usualmente construir diferenciales de línea, superficie y volumen en las diferentes coordenadas. Sí, por ejemplo, ¿no? Dicen necesitan construir el diferencial de línea, ¿no es cierto? El diferencial de superficie en las diferentes coordenadas, ¿no? ¿Cómo construyo esos diferenciales? Construyamos, por ejemplo, los de superficie, que son los que tengo aquí construidos en el ejemplo. ¿Cómo construyo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me dice Frank? Frank Flores. Creo que es el único Frank. Sí, buenos días. ¿Qué haría? Perdón. Ah, mm, Entonces, supongamos que yo digo, ¿no es cierto? Tengo aquí mis diferenciales, entonces digo, quiero construir este diferencial de área, de esta superficie pintada en azul. ¿Cómo construyo este diferencial? eh,
mm, ¿Qué dice? ¿Cómo le para, construye? para construir el diferencial de área de esa superficie cilíndrica. Sí. ¿Cómo hago? Primero trataría de identificar qué figura me conviene más de acuerdo a esta superficie que tengo. ¿Cómo Y identifica eso? ¿Qué figura le conviene más? ¿Qué significa eso? mm, ¿Qué criterios va a utilizar para identificar qué figura le conviene? mm, no recuerdo muy bien. ¿Qué dice? ¿Quién le ayuda? ¿Cómo Gracias. construyo el diferencial de superficie de de esta figura en azul? ¿Qué dice Adrián? Adrián es el único Adrián. Es el único. Mm, sí, profe. ¿Qué dice Adrián? En, es- en este caso, si es que se trabajara con coordenadas esféricas, podría ser descomponer la superficie de un círculo, o sea, hacerle un diferencial de phi y seguirle un diferencial del radio, perdón, y, y un diferencial de z Ya, en el área de un círculo. ya, ¿en base a qué? Justamente eso es lo que quiero que aprendan, ¿no es cierto? O quiero que recuerden, o aprendan si es que no saben. ¿Sí? ¿En base a qué pasa eso? ¿En base a qué hace eso, Adrián? En base a una superficie de un círculo, en este caso del radio, pero no sé cómo expresar mi idea. Ya, bueno, entonces, ¿qué es lo que se debería hacer, ¿no es cierto? O cómo se construye eso, ¿no es cierto? Ustedes tienen naturalmente el vector posición, ¿sí? Y obviamente la diferencial del vector posición que va a tener tres unitarios, ¿no? De manera general, ya tres componentes, ¿sí? De manera general, ¿no? Y entonces, a partir de estas tres componentes vectoriales, yo puedo construir mis diferentes diferenciales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo una diferencial de X en la dirección Y, una diferencial de Y en la dirección J, ¿no es cierto? Y una diferencial de Z en la dirección K, ¿ya? Y entonces, con eso yo podría decir, voy a construir, por ejemplo, mi diferencial de área en una superficie constante. Entonces, si es que Z resulta ser la superficie constante, naturalmente aquí no hay diferencial de Z, si este se hace cero, ¿sí? Y mi diferencial de posición debería ser estos dos, ¿no es cierto? Entonces, a partir del dx que está en la dirección y, que sería este lado de aquí, ¿no es cierto? Y este lado de ahí, dy en la dirección j, yo puedo hacer un producto cruz y encontrar el diferencial de área, ¿no? Que naturalmente puedo hacer dx por dy o dy por dx y lo que cambiaría es la dirección del diferencial de área. Sí, podría ser más k o menos k, ¿no? Aquí he elegido el más k hacia arriba, por ejemplo, y ese es mi diferencial de área. ¿Sí? Si hago algo parecido, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, ¿sí? En coordenadas, perdón, cilíndricas, yo podría decir esto, ¿no? Por ejemplo, tengo
el vector posición en cilíndricas y hago el diferencial. ¿Sí? Y igual, ¿no es cierto? Digo, por ejemplo, voy a coger el mismo, ya, z igual a una constante. ¿Sí? El mismo diferencial. Entonces cojo, ¿no es cierto? Z igual a una constante, ¿ya? Y obviamente este diferencial de z va a desaparecer. Bueno, este diferencial de ρ es este, ¿no? El que ya habíamos visto antes. Y entonces cojo este diferencial de z igual a una constante y voy a encontrar mis diferenciales. ¿Sí? Y voy a encontrar mis diferenciales, ¿no? Entonces digo, si z es igual a una constante, aquí va a variar, voy a tener dos, ¿no es cierto? Un d ρ en la dirección radial, que es de este lado, si cualquiera de estos dos lados, y un ρ de phi, ¿ya? Que es de este arco, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿no? Diferencial en diferencial son del mismo tamaño. Y multiplico los dos, ¿sí? Y este es mi diferencial de área, ¿ya? Y mi diferencial de área entonces resulta ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, la multiplicación de los dos, ¿no? Entonces en este caso acá me ha faltado, aquí resulta ser, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Resulta ser el diferencial de área, resulta ser ρ de phi, ¿sí? Y esto va a estar en la dirección z, ¿ya? Y ya sea que ocupe así o ya sea que ocupe así, el diferencial de área es el mismo, nada más que está parametrizado de manera diferente. ¿Sí? Si multiplico los tres diferenciales en módulo, ya me va a dar el diferencial de volumen. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Por ejemplo, ahí me va a dar, por decirles, el diferencial de volumen, ¿no es cierto? De X por dy por dz. Y si multiplico estos tres, ¿no? Y si multiplico estos tres sin los unitarios, me va a dar el diferencial de volumen, coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Me va a dar ρ de phi de z, donde ρ justamente resulta ser el jacobiano. Y entonces, esta parte del jacobiano de ρ, ¿sí? Está asociada al diferencial de phi, realmente. Entonces, justamente todo el jacobiano, ¿no? Que resulta ser ρ, está asociado al diferencial de phi. Y así yo puedo construir los diferentes diferenciales de área que salen justamente de estas superficies, ¿no? De estas tres superficies donde x, y z son constantes, o donde ρ y phi son constantes, o donde r, teta o phi son constantes. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Yo podría construir el diferencial de radio, ¿sí? Hago que el radio sea constante y me van a quedar solamente otros dos diferenciales que va a ser el diferencial en teta y el diferencial en phi. Hago un producto cruz y me va a salir el diferencial de superficie de una esfera, claro, de una superficie esférica. ¿Sí? Si hago aquí me va a salir lo mismo, ¿no es cierto? El diferencial de superficie de esta cono. Y si hago acá me va a salir el diferencial de superficie. Entonces, dependiendo yo qué tome, ¿no es cierto? Aquí me van a salir diferentes diferenciales. Por ejemplo, esta superficie o aquí, ¿no es cierto? Ay, perdón, ¿por qué se borró? Sí, me va a salir esa superficie, ¿no es cierto? O aquí me va a salir, por ejemplo, ya esta superficie de aquí, ¿ya? O aquí me va a salir, por ejemplo, esa superficie de ahí. Sí, y ahí me va a salir entonces los tres diferenciales de área. Cualquiera, ¿no? En cualquier dirección, ¿ya? Sí, entonces todo este trabajo, toda esta interpretación resulta muy importante porque todo el tiempo nosotros vamos a trabajar con coordenadas, con campos escalares y vectoriales que requieren todo este conocimiento bien. Entonces requiero que tengan claramente cómo son los diferenciales de área, ¿no? De las coordenadas más usuales, que son las cilíndricas, las esféricas y las cartesianas, porque con esas vamos a estar trabajando todo el tiempo, ¿ya? Entonces, por favor, revisen todo esto, ¿sí? Revisen todo esto y, bueno, yo les voy a mandar un deber al respecto, ¿ya? ¿Sí? Preguntas.
Sería interesante, por ejemplo, que ustedes planteen los 3 diferenciales de área en esféricas. ¿Ah? ¿Dónde, no es cierto? Ustedes van a plantear a partir de la posición, van a sacar los diferenciales. Este diferencial de R hay que diferenciarle, ¿no? Utilizando la relación de la posición, bueno, utilizando esto, ¿no? ¿Dónde está? Utilizando naturalmente esta relación, ¿sí? Y construyéndole a partir de los R, teta y phi, les va a salir todo unos términos, ¿no es cierto? Y a partir de eso ustedes pueden construir los diferenciales que habíamos hablado acá, ¿no? Y justamente estos 3 diferenciales de aquí, ¿sí? Y el diferencial de volumen también, por ejemplo. ¿Sí? Y el diferencial de volumen también, cuando multiplican los 3, ¿no es cierto? Y van a hallar justamente el jacobiano, ¿no? R cuadrado seno de teta, de R de teta de phi. ¿Ya? Todo eso me interesa que hagan porque esto es la primera parte para entender todas estas cosas, ¿no? Sí. Preguntas. Y ya con eso, por ejemplo, de manera general, ustedes ya podrían encontrar el diferencial de área de esta superficie. Parametrizado, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, como ustedes quieran. ¿Ya? Que es lo que van a necesitar, ¿no? Para todo el semestre y este tipo de trabajos. ¿Ok? Preguntas. Bueno, entonces, por favor, revisen las cosas. Si el cálculo vectorial es lo que más difícil hace esta materia, en manera general, cálculo vectorial y ecuaciones en diferenciales parciales es lo que complica realmente esta materia, ¿sí? Entonces, necesito que ustedes practiquen y dominen bien estas cosas, ¿no? Vean los videos, sí, tanto de esta clase de ahora como de la clase de mañana. Para mañana necesariamente ya tienen que venir viendo los videos que les corresponde, donde vamos a hablar de las ecuaciones de Maxwell y vamos a continuar un poquito de estos ejercicios de campos escalares y vectores. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, sí, hemos visto, ¿no es cierto? De manera general hemos visto qué vamos a ver en todo el semestre. Sí, hemos visto cómo es que vamos a llegar a adentrarnos, ¿no es cierto? A ver las cosas del semestre. Y como ustedes ven, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos hablando de campos escalares y vectoriales y obviamente ecuaciones eh, que relacionan, ¿no es cierto?, que se trabajan esos campos tanto de forma diferencial como de forma integral. Sí, y hemos hecho un énfasis, ¿no es cierto?, a lo que son el manejo en coordenadas cartesianas cilíndricas esféricas porque son los que vamos a trabajar, ¿sí? Y asimismo hemos visto 2 conceptos importantes, ¿no? Uno que es la derivada direccional y el gradiente, ¿no es cierto?, que se relaciona obviamente con la diferencial total de un campo escalar, ¿sí? Para la construcción del gradiente. Hemos identificado al gradiente como la variación, ¿no es cierto?, como un campo vectorial que tiene la dirección de máxima variación del campo escalar, ¿ya? Y hemos visto, bueno, hemos definido lo que es un campo conservativo, ¿sí?, en función del gradiente de un campo escalar. Y hemos visto también lo que es una divergencia, ¿sí? Y un concepto importante que tiene que ver con la divergencia, que es el flujo, ¿no? Entonces, siempre que yo veo una divergencia, ¿sí?, matemáticamente no veo, bueno, matemáticamente veo esto, ¿no? ¿Sí? Pero físicamente yo ya pienso en un flujo. Sí, entonces veo divergencia, flujo, ¿no es cierto? Veo gradiente, es derivada direccional. Eso es lo que físicamente debo concebirle, ¿no?, a esas operaciones, ¿ya? No como suma de derivadas y cosas así, ¿ya? Eso es matemático, eso es útil, importante y todo, pero me interesa la visión física. Sí, y en función de la divergencia hemos visto el teorema de Gauss, ¿sí?, en la cual, ¿no es cierto?, el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada se relaciona con la cantidad del campo escalar asociado a la divergencia. Entonces, estas 2 son importantes, ¿no?
Y el típico ejemplo aquí es la ley de Gauss, ¿no es cierto? Que el flujo del campo eléctrico ya depende de o es directamente proporcional a la carga encerrada. Sí, entonces ese concepto, ¿no es cierto? Ahí es que estoy entendiendo esta ecuación. Sí, si no me quedo simplemente en la divergencia de E es igual a 4 pi E por ρ. Matemático, sí. Físico, flujo, carga. Sí, entonces esos conceptos es importante, ¿ok? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el día de mañana. Por favor, revisen las cosas. Van a subir el ejercicio que tengan, ¿no es cierto? Lo que haya. Bueno, el día de hoy digamos que no, vamos a quedarnos desde mañana, ¿no? Los deberes que se hacen en clase se los sube inmediatamente al final de la clase, ¿ok? Al aula virtual. El día de hoy vamos a dejar, por el día de hoy no vamos a subir, ¿ya? Y nos vemos el día de mañana. Por favor, traten de llegar puntuales a la clase, no quiero que entren hasta las 7:15 como se hizo el día de hoy. 7 en punto empezamos clases y a las 7 quiero ya que estén listos para conectarse. ¿Listos? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por la atención. Yo, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, que les vaya bien. Ya. Hasta luego, profe. Hasta luego.